Necesitamos entender cómo funciona lo oscuro porque ha estado trabajando detrás de escena todo este tiempo. Entonces, antes de ascender, hay que pasar por esto. Es porque pasamos por esto que ascendemos, entonces no queremos bypassear todo y estar en una especie de burbuja 5D. Por eso empecé esta playlist que la voy a llamar como iniciación de la humanidad, algo así. Em, es como un esfuerzo de traer luz a cosas que se han tratado de esconder, sobre todo obviamente relacionado a lo espiritual. Entonces cuando hablamos de cosas más negativas, no es basado en el miedo ni para inspirar miedo, sino que es al revés, es para poder empoderarnos. Creo que tener miedo de hecho es cuando no nos atrevemos a hablar ni a tocar temas que no nos gustan tanto, que no son tan bonitos, etcétera. Entonces, bueno, este video del astral es útil para cualquiera que se interese en saber más del astral, del plano astral, de qué pasa en el astral, si les interesa el mundo de los sueños también. Eh, pero, pero sí, también es muy útil, va a ser como una base este video para la playlist de las que les acabo de hablar. Entonces sí les recomiendo muchísimo en cualquier caso que vean este video porque es una base muy útil. Entonces voy a empezar hablando de qué es el astral, qué es el astral en general. Entonces para esto primero tenemos que entender que hay dimensiones, ¿cierto? Y cuando hablamos de la cuarta dimensión es un puente entre la tercera dimensión, que es donde hemos estado acá hasta ahora, y la quinta dimensión. Y dentro de la cuarta dimensión hay muchas cosas, hay dimensiones dentro de dimensiones, y algo que hay dentro de la cuarta dimensión son una especie de mundos paralelos. Estos tienen la misma vibración, o sea, no es que tengan una vibración superior, pero existen como simultáneamente en una especie de dimensión paralela. Y dentro de estas, una de las más conocidas es el plano astral. Entonces, el plano astral es una subdivisión al final, es una parte simplemente de lo que es la cuarta dimensión. En el astral van todas nuestras creaciones, se guardan ahí, es un lugar de transición, es lo más cercano a nosotros en vibración cuando empezamos a salir de la 3D. Em, y como les decía, que es una especie de dimensión paralela. Entonces también cuando estamos en el astral se ve como que mucho de lo que está pasando acá en la Tierra también está pasando en el astral, pero obviamente no lo experimentamos igual. Entonces no sé si se han fijado a veces si tienen sueños en el astral, pueden verse en lugares que tienen cosas parecidas al lugar donde viven, las calles son parecidas, pero siempre hay algo raro, algo como que no encaja. También podemos ver personas, vemos a las personas como más como son, entonces podemos ver como ciertas deformidades o cosas raras en las personas también. Entonces sí, es como, esta es la idea del plano astral, más en general, podemos ir en sueños al plano astral. Y sí, entonces el plano astral tiene elementos más positivos y elementos más negativos, como se imaginarán. Cuando estamos más cerca de la 3D, estamos en la parte más baja, más como negativa del astral, y cuando nos acercamos a la 5D, estamos en la parte más positiva del astral. Em, entonces, en la parte del astral superior es como gran parte donde creamos, donde manifestamos cosas que queremos en nuestra vida. También a veces vamos en el mundo del sueño al dormir. También es imaginación. em, es también una parte en la que a veces tenemos experiencias al dormir. Vamos a enseñarle a personas o vamos a aprender de personas. Hay lugares donde se va como a aprender en el astral también. Entonces sí, es súper interesante y podemos también crear como nuestro espacio en el astral, como nuestro espacio sagrado. Igual como lo hacemos acá en la Tierra, más en lo físico, también podemos tener
nuestro espacio personal en el astral. Y ahora les voy a hablar del bajo astral. Por eso en la introducción de este video les hablé de que tenemos a veces que tocar temas que no son tan bonitos, pero que es muy útil saber y conocer. Em, entonces, cuando hablamos del bajo astral, es como les decía, la parte que está más cercana a la Tierra. Al bajo astral va lo que no queremos, las creaciones que no queremos, lo que serían lo que consideramos nuestros errores, formas de pensamiento que negamos y que terminan ahí, si es que no las integramos. Los seres que no se han balanceado quedan estancados en el bajo astral. Hay entidades desencarnadas que no recuerdan cómo ir a la luz, hay fragmentos álmicos, hay como una conciencia oscura en general, hay entidades que quieren volver a la Tierra y pueden querer experimentar la Tierra a través de nosotros, y no necesariamente tienen malas intenciones, algunos están confundidos, hay tulpas, hay interdimensionales negativos, hay, como les decía, fragmentos de nuestra conciencia y también hay una jerarquía que siguen estos seres oscuros. Entonces, en la cima de esta jerarquía está Lucifer y Araman, por ejemplo, em, de quienes les voy a hablar en un siguiente video. Pero sí, entonces las partes nuestras que no pasan iniciaciones también se van a este bajo astral. Y nuestra iniciación ahora en la Tierra tiene que ver con la soberanía, por eso les hice un video, se los voy a dejar para que lo vean, si es que no lo han visto, en donde también hablo un poco de Atlantis y eso, y también en este bajo astral es como donde enfrentamos nuestros mayores miedos, es una iniciación al final. Eh, Nos muestra nuestra energía y enfrentamos cada miedo que va viniendo a la superficie, tanto como a nivel más individual como a nivel más colectivo. Entonces es como que aparece esta oscuridad que está dentro nuestra, que a veces queremos negar y tenemos que enfrentarla. Por eso es como que asociamos el bajo astral con cosas más como negativas o más difíciles. Entonces sí, ¿y cómo nos afecta el astral en nuestro día a día? ¿Por qué es relevante hablar ahora de esto? Se van a dar cuenta que es como el momento en que hay que hablar de esto, porque cuando llegamos a los tiempos finales de un ciclo en la Tierra, que es justo donde estamos ahora, estamos terminando el cuarto ciclo, el velo se vuelve más delgado, el astral se acerca mucho a la Tierra, es como que se superpone de cierta forma. Em, entonces el astral se va densificando y por eso vemos todo este caos en la 3D. Y también hay portales para entidades negativas que se van abriendo de cierta forma, que es un mecanismo del que no voy a hablar ahora. Pero sí, entonces todo lo que la humanidad, lo que el colectivo no ha sanado, se densifica. Se, lo que está escondido como que se le trae luz y se nos hace súper obvio, súper visible. Igual con lo que ha estado pasando en nuestra vida más individual, más personal, ya, es como que ya no podemos evadir temas que estábamos evadiendo. Por otro lado, cada vez que nos abrimos a meditar, que empezamos a subir nuestra vibración, que nos empieza a interesar lo espiritual, que son cosas importantes y recomendadas, con lo primero que somos un match es con el astral, porque como les decía, es lo que está más cercano a nosotros. Entonces sí o sí nos vamos a relacionar con el astral, igual que en los sueños, o sea, es algo con lo que nos vamos a relacionar, entonces es mejor conocerlo y eso. Entonces una pregunta interesante es si podemos como evadir el astral, si podemos como no pasar por ahí, etcétera. Y es algo de lo que voy a hablar ahora. Entonces, como les decía, el astral es un puente entre la 3D y la 5D. Y voy a hacer como un pequeño dibujo porque les quiero mostrar algo. Entonces, espérenme un segundo. Tenemos aquí la 3D.
tenemos aquí la 5D. Y ya les voy a acercar. Y aquí está la 4D y está el astral. Entonces, dejen que se vea bien. Entonces tenemos la 3D y como les decía, la 4D, y incluyendo el astral, es como un puente por el que tenemos que pasar para llegar a la 5D. Este puente se trata de aprender a discernir, son pruebas, iniciaciones, entonces no es como que haya un atajo directo desde el astral a la 5D, porque eso sería como bypassear. Y lo que hacemos aquí en la 4D es aprender a discernir entidades negativas, discernir entidades de falsa luz. Entonces, y ya en la 5D es como todo más simultáneo, ¿cierto? Podemos entender que todo es parte de la creación, que todo es importante, que al final nos muestran partes nuestras, pero es gracias a lo que hacemos ahora en la 4D, gracias a que discernimos, es que podemos llegar a esta 5D y a este nivel de aceptación total del todo, ¿cierto? Entonces es cuando, por ejemplo, entiendo que hay un ser que no sé, que es de falsa luz, que está en el astral, que está perdido, y como entiendo eso, le doy amor y lo envío de vuelta a la luz, pero no estoy como apoyando su mentira y, y a la vez me puedo dar cuenta también si es una parte mía que no he integrado y así me puedo hacer cargo e integrarla. Entonces hay que pasar por aquí por el astral, pero sí para una forma de hacerlo de una forma más como, no sé, rápida, más suave, es empezar a centrarnos en nuestro corazón. Cuando estamos más en nuestro corazón y menos en nuestra mente, también podemos llegar más rápido a las 5D, pero siempre es importante recordar discernir. Em, lo que les digo ahora es como, por ejemplo, si van a estar meditando, es importante enfocarse en su corazón, en su chakra corazón, para poder salir más rápido de ese astral y llegar a la parte más alta del astral al menos para empezar a contactar con entidades de ahí, ¿ok? Pero en cualquier caso es importante entender que tenemos contacto con el astral y saber cómo desenvolvernos en el astral, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, en el bajo astral hay seres oscuros, hay demonios, hay seres de falsa luz, que en un próximo video voy a andar súper profundo en este tipo de seres, pero ahora les quiero explicar algunas cosas importantes. En el astral hay todo este cúmulo de energías de todo el colectivo y el tema es que dos personas no van a experimentar el astral de la misma forma. Entonces, en parte atraemos seres según como nuestra frecuencia, pero esto tiene como varias aristas. En primer lugar, podemos atraer seres negativos porque tenemos algo que sanar y nos están mostrando eso, nos están mostrando una sombra nuestra y listo. Suelen ser seres que son feos, vamos a notar que son malos, vamos a notar su energía y es bastante obvio. Después podemos atraer seres negativos que simplemente necesitan nuestra energía porque son parásitos, necesitan como de nosotros para vivir. Entonces lo que hacen es asustarnos porque así empezamos nosotros a liberar esta energía de miedo y ellos se alimentan de eso. Estos seres parásitos se alimentan de nuestra energía de miedo, de nuestra baja vibración, entonces tratan de fomentar eso para tener más alimento al final. Y por otro lado podemos atraer seres de falsa luz también, sobre todo cuando nos abrimos más a canalizar, porque de alguna forma vamos a hacer un match con estos seres y también para que nosotros podamos aprender discernimientos. Al final también pueden ser partes nuestras que simplemente nos están como probando, como ayudando a aprender a discernir.
Y bueno, finalmente les voy a hablar de que es relevante, muy relevante, protegernos cuando sabemos que vamos a estar en contacto con el astral. Entonces, en cualquier caso, si ustedes meditan, si hacen trabajo espiritual antes de dormir, en todos estos casos, bueno, y en general, porque como les decía, el astral está muy superpuesto ahora con la Tierra. Entonces, hay que aprender protección. Cuando vamos aprendiendo discernimiento, cuando vamos sanando, claramente atraemos a estos seres negativos cada vez menos, pero siempre tenemos alguna cosa que sanar. Entonces, siempre es bueno estar atentos a esto. Es importante declarar nuestra soberanía y protegernos. Y también, como veíamos, sí, es como que el astral está muy encima de la Tierra ahora, entonces aunque no hiciéramos trabajo espiritual, igual todas las personas deberían estar teniendo cierta limpieza energética, cierta mantención. Entonces, bueno, los seres como negativos lo que más quieren y lo que me he fijado que es lo principal que van a como a perseguir son personas que quieren ayudar, personas que tienen mucha luz, pero a la vez tienen un miedo subconsciente a estos seres del que no se han hecho cargo. Entonces la combinación perfecta, por ejemplo, es un trabajador de luz, alguien que se considera un voluntario estelar, semiestelar, no sé, y quiere ayudar, pero no se ha hecho cargo de su miedo, de este miedo subconsciente. Entonces, personas que prefieren decir como no existen estos seres, no existen seres negativos, no sé, no existe el bajo astral, lo que sea, pero a la vez tienen un miedo subconsciente de estos seres negativos, tienen un miedo subconsciente de que se les aparezcan estos seres, entonces es como que no están admitiendo lo que pasa y como no lo admiten, no pueden trascenderlo y se estancan en esta mentira y esas personas son las primeras a las que estos seres negativos van a querer llegar. Por eso es tan importante hacernos cargo de esta parte de la espiritualidad. Entonces, si ustedes son soberanos, si ustedes ponen límites, estos seres cada vez van a estar menos interesados en ustedes. Así que eso les quería hablar hoy. Cuéntenme qué les pareció, en qué más les gustaría que ahondemos. Como les decía, voy a estar haciendo la playlist de iniciación, que vamos a incluir estos temas que a veces la gente no quiere hablar, pero que hay que hablar. Eh, y eso, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Bye.